Buenos días a todos. Gracias por su paciencia. Estamos aquí viendo algunas cuestiones técnicas que siempre se surgen en el último momento. Estamos en el cuarto día de actividades en el instituto junto al personal académico y estudiantes de la Universidad de California, Los Ángeles. Todavía nos faltan algunas actividades más, pero en esta ocasión tenemos la presentación de la doctora Lisa Muñiz, ni de aquí ni de allá, centrando las experiencias de estudiantes encarcelados y afectados por el sistema legal. Ayer el doctor, ay, perdón, el doctor José Felipe Martínez decía que los cualitativos nadie nos gana en los títulos. Es un título evocador, de alguna manera, pero el contenido uno podría pensar que deja cicatrices, ¿verdad? En términos de quienes abordan estos casos. De manera muy breve voy a señalar algunos de la carrera y de los tópicos y temas que la doctora aborda. Ella es profesora adjunta en el Departamento de Educación en UCLA. Ella ha estado interesada y ha centrado mucho su investigación en cuestiones de raza y racismo, poder y privilegio, instituciones y lógicas institucionales, como lo vamos a ver pensando en estos espacios, ¿no? De confinamiento, también como espacios que se pueden optar por modificar los sistemas mismos y ofrecer pues sí, espacios de empoderamiento a los jóvenes que les han sido negados dentro de la sociedad. Saben, todos tenemos ahí también una profesión. Ella inicialmente empezó sus estudios en Berkeley, inicialmente, después hizo estudios en Harvard y después otro máster y obviamente su doctorado en Northwest University. Es su formación. Y yo quiero, aparte de que ha tenido, digamos, ha sido beneficiada y ha obtenido becas para sus estudios, diversas de ellas, yo solamente quiero destacar uno, pueden entrar a la Liga del Ancla y encuentra su nombre, están todas sus publicaciones, son interesantes, las recomiendo, independientemente de que a lo mejor no estén muy interesados en este tema, pero sí permite una comprensión de un fenómeno en particular, eso es lo que me parece lo más sobresaliente, pero ella está como muy implicada, sobre todo en trabajar con los otros y para nosotros. Y en ese sentido de los otros con nosotros es fundadora en su centro en San Diego Rescue School de un programa de becas y de tutoría que apoya estudiantes. Comprometerse con la investigación a veces también está en el actuar desde los espacios en los que muchas veces podemos pensar desde nuestro privilegio, podemos ayudar en cuestiones como muy prácticas, ¿no? Con los estudiantes, con ellos y para ellos. Sin más, la dejo presentar y al final, bueno, también brevemente reaccionaré a su presentación. Muchas gracias por su presencia. Buenos días a todos. A ver, déjame acerco tantito el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, no, sí. No. Unos me dijeron que no, otros que sí. Buenos días a todos y gracias por esa generosa introducción. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Como la doctora mencionó, mi nombre es Julissa Ortiz Muñiz y actualmente soy profesora en la UCLA, en el Departamento de Educación. De hecho, el 1 de julio voy a cumplir mi primer año en la UCLA, así que mi segundo año de profesora, pero mi primer año en la UCLA. Estoy emocionada de estar aquí y compartir un poco sobre mi área de investigación.
Y como ha mencionado, el título de la presentación de hoy es de aquí ni de allá, centrado en las experiencias de estudiantes encarcelados afectados por el sistema legal. Primeramente, una cosa que sí quiero decir es que es mi primera vez presentando mi trabajo en español, así que les pido paciencia si en algunos momentos se me traba la lengua o no me llega la palabra. Pero sí, ha sido un gusto, de hecho, tener que pensar en este tema en español y tener que encontrar las palabras para también describir no nomás el fenómeno, pero también poder mejor para que entiendan el contexto en Estados Unidos, porque sí es más diferente que lo que vemos en México y por qué esta es una área importante que estudiamos en Estados Unidos. En términos generales, mi investigación se centra en temas de desarrollo de identidad, equidad educativa y la justicia racial en las intersecciones de varios sistemas, no nomás el sistema educativo, pero también los sistemas legales, incluyendo lo de tribunales de menores. Soy académica interdisciplinaria y etnógrafa educativa de formación y yo presentaré los hallazgos de un estudio etnográfico crítico que realicé en 2018 al 2021 centrado en el Centro de Detención Juvenil en el Medio Oeste de Estados Unidos. Este centro de detención es administrado al nivel condado y les voy a explicar las diferencias en los diferentes instituciones correccionales porque sí varían en Estados Unidos. Pero este centro de detención específicamente encarcela más o menos como 1,000 jóvenes al año de las edades de 10 a 19 años. La mayoría cuáles son el 73%, cuáles son afroamericanos y latinos, y la mayoría cuáles son mexicanos. Pero para empezar, les quería dar un poquito de contexto del problema de encarcelamiento en Estados Unidos. Cada día en Estados Unidos hay aproximadamente 1,9 millones de personas encarceladas en varios tipos de instituciones correccionales. Esto incluye prisiones estatales, cárceles locales a nivel del condado, prisiones y cárceles federales. Esta figura también incluye a aquellos que también están detenidos en centros de inmigración y aquellos que han sido internados en centros de salud mental contra su voluntad. Así que esta figura es cada día en Estados Unidos. La forma en que colectan estos datos es que varias veces al año mandan como survey, una encuesta a todas las prisiones, cárceles en donde tienen que entregarle el número de las personas que están. Así que esta es una figura que por las últimas décadas, de hecho, cuando pasó COVID fue la primera vez que Estados Unidos vio el número bajar menos de 2 millones, pero por varias décadas siempre estuvo en los 2 millones. Y parte de lo que quiero también bueno, ilustrar es que estas estadísticas de 2 millones no incluyen los otros 4,9 millones de personas que previamente han sido encarcelados en una prisión estatal o federal, los otros 19 millones que han sido condenados de un delito, o las otras 79 millones que tienen un récord criminal, y las otras 113 millones de adultos que han tenido un familiar encarcelado en prisión o cárcel. Parte de lo que estoy tratando de enseñarles es que este número demuestra no más el impacto de esos que están encarcelados, sino también el impacto que tienen nuestras comunidades, en las familias y quiénes son los que son más afectados. También lo que se me hace importante enfatizar es que cuando hablamos del encarcelamiento estamos hablando de personas. No nomás es un número, estas son personas que han sido afectadas. Y la mayoría de los cuales son personas que nosotros diríamos personas de color o personas de estatus minority, minoría. El 61% de toda esta población son personas que identifican como afroamericanos, latinas o hispanas y indígenas, mientras que los angloamericanos siguen siendo subrepresentados. Si comparas estos números al porcentaje de afroamericanos y latinos en Estados Unidos, los números obviamente son ataques hacia las comunidades de color.
Y regresando a la figura que primeramente les enseñé, la de los 2 millones, si ven esta imagen en la esquina, enseña donde dice youth, son los jóvenes específicamente. So, en Estados Unidos, si vemos de los casi 2 millones de personas encarceladas, 34,200 de esas personas cada día son jóvenes menores de edad, la mayoría de los cuales están detenidos en el sistema legal juvenil específicamente, porque no todos los jóvenes que están encarcelados van a estar en un sistema juvenil. Y de hecho, la razón por cual también uso esta figura, y estos no son los números actuales, pero la razón por cual uso esta figura cuando doy presentaciones de mi trabajo es porque también nos enseña los diferentes tipos de instituciones correccionales para jóvenes específicamente, uno de los cuales yo estudio. Yo estudio lo que se llaman juvenile detention centers o centros juveniles, pero al nivel del condado. Hay otros tipos de instituciones, específicamente los centros de juvenil. La diferencia que les puedo escribir es que en Estados Unidos sería lo equivalente a una cárcel de adultos en donde están esperando juicio, porque en Estados Unidos los niños primeramente tienen que ser adjudicados, y ya que estén adjudicados los transfieren a uno de estos otros sitios. Así que yo estudio el centro juvenil en donde primero llegan y en lo que están esperando su juicio. Y ya dependiendo la seriedad del delito del joven, lo pueden mover a uno de estos otros sitios. Por ejemplo, lo que ven aquí en donde dice Long Term Secure Facility va a ser más lo equivalente de una prisión, en donde un joven, dependiendo de la seriedad de la ofensa, lo van a mover a este sitio en donde por lo regular van a estar unos meses o unos años. Todos estos centros de detención de jóvenes van a tener escuelas. Por ley tienen que tener escuelas dentro, en donde tienen líderes de la escuela, tienen maestros, tienen salones, y la mayoría del día los niños están en la escuela. Así que a veces cuando me han preguntado que qué es lo que estudio en el contexto de México, parte de lo que trato de explicar es que estudio escuelas, solamente que estudio escuelas en un contexto diferente, y estos son de nuestros estudiantes más vulnerables que hemos pasado el tiempo en sus experiencias en las escuelas públicas, los hemos ido educando y yendo a otros tipos de sitios de aprendizaje. Y aunque sé que son muchos números, lo que yo especialmente quería enseñarle con estos números, y no se ve no se ve el año de abajo, pero empieza con el 2005. Y lo único que quiero demostrar con esta figura es el cambio en el cambio del número de jóvenes que fueron encarcelados. Por ejemplo, si ven en el 2005, que no se ve muy bien dónde están ustedes sentados, son 220,100. Eso era hace 17 años. Pero estamos viendo ahora las figuras del 2021, y aunque sí ha habido obviamente cambios y la cantidad de jóvenes encarcelados ha disminuido, las disparidades raciales han aumentado, porque si ven los números, si ven el 51,300, y si ven en donde dice minority, entre white y black, ven que la mayoría de los que son afectados siguen siendo estudiantes de minoría, y específicamente siguen siendo afroamericanos, y en donde si ven al fondo donde dice hispanos, 10,000 de ellos son hispanos, pero estos son figuras de cada día, la población que son afectados. Así que cuando yo estaba diseñando este estudio específicamente, parte de lo que a mí me interesaba es esta relación entre escuelas y prisiones, porque es consecuente para la forma en que estudiamos este tema. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término de School to Prison Pipeline, o no sé si hay algo equivalente en México, en tratar de encontrar cómo describirlo? Lo mejor que pudimos yo y Irma fue quizás sería algo como, a ver, ¿cómo sería? Como vía o puente de la escuela a la prisión.
pero es un término que en Estados Unidos se usa específicamente, un concepto utilizado para describir la relación entre las escuelas y los centros correccionales en los que los estudiantes de color son desproporcionadamente atacados, criminalizados y finalmente expulsados de las escuelas a entornos educativos menos deseables. Como concepto, el marco de The School to Prison Pipeline ha ayudado a dar visibilidad a una relación. Por años, activistas, familias exigieron que las escuelas hicieran algo para abordar el número dispar de jóvenes que estaban siendo suspendidos, expulsados y arrestados en las escuelas, lo cual los pone en mayor riesgo del contacto legal en el sistema tribunal de jóvenes. Aún así, el marco tiene sus limitaciones que a la misma vez limita la forma en que marcamos y abordamos el problema. Con demasiada frecuencia el problema entre la relación entre escuelas se ha estudiado en una manera en donde el problema se entiende como nomás un problema escolar, en lugar de como un problema relacional con otros sistemas. Y lo que ha llevado es que estudios casi exclusivamente han estudiado los mecanismos dentro de las escuelas que canalizan a los jóvenes a los centros correccionales, pero han estudiado como ciertas relaciones, por ejemplo, las políticas disciplinarias excluyentes. Hay una literatura en donde nos ha ayudado a aprender qué exactamente estas políticas están haciendo. También tenemos una literatura en donde se estudia la asociación entre la escuela y la policía, porque no sé, me imagino que esto no es común en México, pero en Estados Unidos la mayoría de las escuelas tienen policías en las escuelas o algo que se llama School Resource Officers, que vienen siendo personas que son contratadas por la policía, pero no cargan pistolas adentro de la escuela, pero son parte del sistema de policías. También hay otra área de literatura en donde también han estudiado los efectos de la tecnología de vigilancia, así que muchas escuelas, en particular las escuelas con alta minoría, tienen como por ejemplo, ¿qué sería un metal detector? Un detector de metal cuando entras a las escuelas, llevan a los perros para que huelan si hay drogas en las escuelas, así que estos sistemas de vigilación que existen en las escuelas. Y luego, obviamente, hay otra área de la literatura que específicamente se ha enfocado en entendiendo quiénes son los más afectados, que vienen siendo nuevamente los afroamericanos, los jóvenes con discapacidades, por lo regular niños, más bien que las niñas, jóvenes que identifican como queer o LGBT también son representados en esta literatura. Pero parte de lo que yo en mi trabajo critico es que en la forma en que estudiamos escuelas, parte de lo que pasa es que las intervenciones que usamos por lo regular solo se va a enfocar en la escuela en vez de otros sitios de aprendizaje. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos otro tipo de escuela que son escuelas alternativas en donde cuando un joven ha, no sé, ha tenido varias infracciones en la escuela pública, los mandan a unos sitios más pequeños, pero esas escuelas por lo regular también tienen policías, también tienen la presencia de vigilancia, y lo que vemos es que por lo regular en cuanto ya que sacan a los estudiantes de la escuela pública y los mandan a las escuelas alternativas, son menos probables de completar la escuela. Y de ahí es en donde empiezan a crecer los números de los niños que con tiempo llegan a la cárcel, y es parte de lo de la imagen. So, pipeline, parte de la función que usan pipeline es, estoy tratando de encontrar la palabra, parte de lo que sugiere el uso del término pipeline es que hay un camino singular desde la escuela hacia las prisiones, cuando en realidad la relación es mucho más multidireccional. No es que simplemente estén empujando a los jóvenes de las escuelas a cárceles, sino que están empujando a ciertos estudiantes a las cárceles,
y por lo regular lo que también vemos es que es un espacio de confinamiento a otros, suele ser gradual, cada vez peor y cada paso implica más mudanzas y a veces entre los mismos espacios en un corto plazo de tiempo. Y también, y parte de lo que yo estudio es que al usar el término de School Prison Pipeline, no siempre reconocemos o visibilizamos el hecho de que hay escuelas dentro de las cárceles, así que cuando empujamos a los niños a la cárcel no quiere decir que no van a la escuela. De hecho, la mayoría de su tiempo están en el salón porque bajo la ley, y esta es una diferencia importante entre las cárceles de adultos y las cárceles de jóvenes, en una cárcel de adultos tener acceso a educación es un privilegio, no es un derecho federal o estatal, y de hecho para adultos es un privilegio que tienen que tener con buen conducta, tienen que a veces estar dentro de ciertos años de salir, pero en Estados Unidos específicamente bajo una ley que se llama Every Student Succeeds Act, es un derecho que los niños, mientras que están encarcelados, aunque estén en la custodia, tienen que tener el acceso. Y parte de la ley también dice que los servicios educativos tienen que ser de calidad comparable a lo de las escuelas públicas. Pero, sin embargo, vemos que varios estudios han demostrado que a pesar de que existen leyes federales y estatales que y que el acceso a servicios educativos de calidad, muchos estados no lo hacen. Y de hecho ha habido varios como Supreme Court cases, casos de la Corte Suprema en donde han llevado este problema hasta las Cortes Supremas porque ha sido un problema que sigue y sigue en unos estados más que otros. En particular, las personas nuevamente que son más afectadas por estos fracasos de la ley son los propios jóvenes vulnerables que por lo regular son parte de la minoría, que son de bajos recursos, que tienen discapacidades, que se identifican como jóvenes LGBTQ o queer, y muchos de los cuales también tuvieron contacto no encontré la palabra para foster care system, pero como lo grande del DIF. Hogares de acogida. Sí, lo que vemos, por ejemplo, en California, el 75% de las personas que son encarceladas en el estado de California han estado en lo equivalente del DIF. Así que los que son afectados, obviamente, son ya poblaciones que son vulnerables. Como tal, al desarrollar este cuerpo de investigación, quise centrar mi atención en un espacio, un grupo de estudiantes, maestros, líderes de escolares y profesionales que frecuentemente son olvidados, especialmente en el campo de educación, pero de cuyas experiencias tenemos mucho que aprender. Al hacerlo, seleccioné un centro de detención juvenil como mi sitio de investigación, pero antes de hablar más sobre el estudio, les quería enseñar un video breve para que empiecen a imaginarse cómo son estos sitios, porque a veces cuando he dado presentaciones en otras áreas en donde no es común, no siempre entienden qué es exactamente lo de la escuela. A ver si... Nomás les voy a poner como los primeros 2 minutos, pero seleccioné un video donde la escuela es en San Diego para que tengan idea de... Wednesday morning and Melanie Tolan is teaching the Bill of Rights. It's a pretty large school where Melanie works, about 300 students and 20 teachers. Excellent, good job. But what might surprise you is where this school is. It's inside Juvenile Hall. There are a lot of misconceptions about teaching at juvenile hall. Number one, people don't even know there's a school. I didn't necessarily expect any type of structure in the classes when I came here. I just thought everything to be like chaotic and you couldn't like learn anything because nobody would be on task. But I don't know, it seems like some people actually want to start changing what they're doing.
Like someone's life, property, or freedom. The class is all males, but otherwise they're as different as can be. Is it freedom of speech? Is it, what kind of freedom are they talking about? They come from different neighborhoods, They're talking different about- races, and different socioeconomic backgrounds. There wasn't a search warrant. That's the right being violated. Some teachers might find it frightening. A big misconception that is always asked of me is, are you scared? Are there armed guards in your room? No and no. You guys are close to being done? I'm not afraid. I wouldn't work here if I was. The kids really, when they're in this class, are just regular teenagers. It's called 21 Day Stop. It's for minor offenders. We're gonna go over it as a group. Hey, Once the kids have completed 21 good days, meaning they're following the program, they can go home. the biggest, Nomás les quería enseñar la imagen para que pudieran visualizar cómo son los salones, porque varias personas piensan, pues, ¿cómo es que hay una escuela o cómo es que hay un salón dentro de la escuela? Pero una de las cosas que quería que vieran es que, por ejemplo, el salón, todavía están encarcelados, ¿verdad? Si vieron, no se ve muy bien, pero atrás había un seguridad, en donde por lo regular hay 2 seguridades, y si hay un maestro, todavía tienen que vestirse en la escuela, bueno, en la ropa como si fueran prisioneros. No sé si vieron los lápices que estaban bien chiquitos. Les quitan el metal que por lo regular está en el lápiz, quitan eso y los lápices tienen que estar chiquitos. Son cosas así, es una escuela, pero obviamente las condiciones tienen que cambiar por la seguridad. Pero ojalá que de haber visualizarlo ayuda. Y la otra cosa que quería mencionar, porque una pregunta que siempre cuando hablo del trabajo que hago, siempre me recibo la pregunta de que por qué estudio esto o por qué he llegado a estudiar en una escuela en una prisión, y les quería decir un poquito más de mi historia y cómo es que he llegado a este punto. Me voy a tomar tantita agua. Para empezar, soy de raíces mexicanas y puertorriqueñas y crecí en ambos lados de la frontera. Durante la mayoría de mi niñez viví en Tijuana, Baja California, pero siempre fui a la escuela en San Isidro. Yo soy la primera de mi familia con mis hermanos que nacimos en Estados Unidos. Mi mamá nació en Tijuana y parte de la razón en cual yo viví en Tijuana es porque en mi niñez la pareja de mi mamá en ese tiempo fue deportada, y cuando los deportaron, mamá ya no podía vivir en San Diego sola porque no tenía los recursos para poder vivir en San Diego, pero mi nana tenía una casa, un terreno que había comprado cerca de playas. Así que por la mayoría de mi niñez, de la edad de 11 hasta los 18, hasta que me fui a Berkeley, cruzaba todos los días para ir a la escuela. Y en ese tiempo no era la frontera que vemos hoy, ¿verdad? En donde se ve bien pero en ese tiempo me acuerdo que a la hora de salida de la escuela, yo salía más o menos como a las 4 de la tarde, y a la hora que iba yo llegando a la frontera, era la misma hora que iban llegando los camiones de la gente que iban a deportar. Así que me acuerdo, al cruzar la línea siempre me pedían que si les prestaba mi teléfono para que le hablaran a alguien, le dijeran, porque la mayoría de las veces no eran de Tijuana, que eran personas que los habían mandado a Tijuana, y eso parte de la forma en que yo llegué a entender lo que nosotros le llamamos en Estados Unidos el carceral state, o el estado carcelario de Estados Unidos, que era en muchas formas ver cómo Estados Unidos también se tiraba a las personas a México, y era parte todo del mismo sistema inmigratorio, pero también carcelario. Y también eso combinado en mi niñez también, mi hermano y mi nino, como niña los llegué a visitar también en una cárcel, así que tengo memorias de visitando a mi hermano detrás de un vidrio y no poder tocar a mi hermano.
No, espera. Tener lágrimas. Ah, pero también agregué que habían sido más joven, a mí, los 16. Eso sí, más general cuando me gradué de la preparatoria. Aunque yo nunca he sido encarcelada, pero lo que sí entendí es la manera en que a veces maestros o líderes escolares usaban el hecho de que fui más joven para a veces usarlo como para, para entenderme como estudiante, ¿verdad? O usar eso para poder predecir qué es lo que iba a poder yo lograr. Siempre he usado ese como ¿cómo se diría? Como un lens, un prisma para también poder entender los estudiantes con cuales yo trabajo, ¿verdad? Estudiantes que lo regular también cargan esa estigma de no ser buenos estudiantes, de ser delincuentes, de ser fracasos. Y varias otras personas, bueno, de los jóvenes que conozco también dentro del centro juvenil, también son jóvenes, son padres jóvenes que también han hecho decisiones o han querido triunfar, pero quizá las circunstancias han tenido que tomar las decisiones. También uso eso también como para entender el trabajo que hago, pero además de la capacitación formal que recibí en estas diversas instituciones, porque soy entrenada en Berkeley, estudié estudios étnicos, en Harvard estudié, se me hace que lo equivalente sería la ciencia y la práctica de la prevención, y mi doctorado es en el desarrollo humano y la política social. Y más recientemente, cuando trabajé en la Universidad de California, Santa Cruz, estuve en un departamento de psicología social. Así que esos han sido también lentes para poder comprender y hacer este trabajo. Además de estas capacitaciones formales que recibí en estas diversas instituciones, también he aprendido mucho sobre los significados de hacer esta investigación investigadora y criticar a las comunidades encarceladas con los que trabajé. Durante los últimos 12 años también he tenido numerosas experiencias en donde siempre he sido maestra dentro de prisiones, con personas que han guiado mi pensamiento, que me han ayudado a desarrollar mejores preguntas, enfoques, y que me han enseñado la importancia de centrar el amor, el cuidado y la movilización dentro de mi trabajo, como parte de mi propio código de ética en lo que se refiere al trabajo, en hacer este trabajo en cárceles. Siempre he tratado de enseñar o ser maestra en esos espacios, a la misma vez que hago estas investigaciones. Aquí que estas son imágenes de esa prisión de mujeres en Texas, en donde enseñé clases de como para personas que querían sacar su bachillerato, pero también, de hecho, una de las clases que enseñé fue metodologías cualitativas adentro de la prisión, en donde las mujeres llegaron a realizar sus propios proyectos, en donde hacían observaciones, hicieron entrevistas entre ellas mismas y al final del semestre presentaron sus hallazgos de sus propios estudios. La foto en abajo es la primera prisión en donde trabajé, es San Quentin. Es una prisión de hombres. Y en ese entonces tuve la oportunidad de enseñar en donde éramos dos maestros en el salón, y uno de los maestros es alguien que es encarcelado, y luego yo era la maestra de afuera y juntos enseñamos las clases. Así que este trabajo, cuando me preguntan qué es lo que me motiva a hacer este trabajo, es en parte mis experiencias personales como una hermana, como una sobrina, y tener eso, pero a la misma vez también fueron
mis estudiantes adentro que me enseñaron que es la importancia de también estudiar estas experiencias cuando hablamos de la educación educativa. Y parte en no exactamente voy a ir en mucho detalle de todos los datos que colecté, sí, recopilación. Pero parte de lo que quiero mostrar es que como metodología, la etnografía crítica interpretativa me dio el espacio para enfocarme no solo en lo que es, sino también lo que podría ser mientras atendiendo a los procesos sociales que reproducen el control social, el poder, el privilegio y las lógicas carcelarias racializadas que impactan cómo los jóvenes experimentan la vida y aprendizaje dentro del contexto carcelario. Como parte de la tradición etnográfica, atendía el contexto sociocultural de todo el centro de detención juvenil y su respecto a actores. Como tal, pasé 37 meses construyendo un conjunto de datos etnográficos, sustantivos compuestos de varias fuentes de datos como una ventana a la detención juvenil. Aunque no voy a hablar mucho en detalles sobre los métodos o datos del estudio, quería de verdad representarlos por si alguien tiene una pregunta, pero sí fueron más de 500 horas de observación, más de 50 documentos, instalaciones que vienen siendo como reportes, reportes anuales, también artefactos de estudiantes. Los estudiantes compartían, por ejemplo, poemas, cartas, dibujos que hacían en el salón y más de 215 fotografías que van a ver durante la presentación, que son fotografías del centro de detención. Había empezado los grupos focales cuando empezó COVID, esa fue la parte de mi estudio que más fue interrumpida. Y también entrevisté un total de 60 personas que incluyen 34 jóvenes, administradores, líderes escolares, 5 docentes, 8 personales de seguridad, una persona que era como la consejera o técnico de salud mental. También me entrevisté miembros de la comunidad que entraban al centro de detención a enseñar clases o tenían programas adentro del sitio. Y también cuando empezó COVID empecé a entrevistar específicamente madres con niños que estaban encarcelados. Pero si tienen preguntas de esto, los puedo contestar al final. También quería mostrarles brevemente mi plan de análisis de datos, que incluya un enfoque en el contexto intrapersonal, interpersonal y institucional para comprender mejor la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de las identidades. Parte de lo que estoy mostrando es que en lo que me estaba enfocando a cada nivel y para convertirlo a, por ejemplo, qué exactamente datos usé para poder contestar y ver el contexto. Use los diferentes datos, como por ejemplo en lo que me voy a enfocar hoy es el contexto institucional y comunitario, y para este artículo me enfoqué más en los documentos oficiales, las entrevistas con adultos, notas de campo y las fotografías que van a ver. Y específicamente les voy a hablar de uno de los artículos que, bueno, el título es Safety and Security First, que viene siendo, y van a escuchar que me voy a referir a como lógicas de seguridad y protección, pero parte de la razón que lo dejé como Safety and Security First es porque así lo describían los actores, siempre era como una palabra, se referían a lo que nosotros nos importa, safety and security. Los profesionales, y estoy estudiando específicamente los profesionales juveniles y las lógicas que dominan el centro de detención juvenil. Y tenía 2 preguntas de investigación que vienen siendo cómo reconstruían los actores organizacionales dentro de un centro de detención juvenil las experiencias de los jóvenes encarcelados y cómo y qué lógicas se invocan y utilizan los actores organizacionales para negociar sus roles, enfoques y prácticas relacionadas con la programación. Y sé que voy a tratar de llevarlos, pero esta es mi teoría.
es teoría institucional y combino la teoría institucional con critical race theory o críticas de teoría de raza, pero parte de lo que en vez de decirles en palabras qué es la relación con instituciones, a lo que yo estoy estudiando, quise enseñarles mejor como una imagen de lo que estoy tratando de entender. Dentro de la teoría institucional en Estados Unidos, parte de lo que tratamos de entender, hay estas instituciones que se les refieren como instituciones de mayúscula, que van a ser estas que gobiernan la sociedad occidental de Estados Unidos y incluyen el comportamiento individual, las organizaciones y la sociedad en general. Esto en Estados Unidos van a ser cosas como la religión, el capitalismo, la familia, en donde hay un entendido de lo que se requiere para existir en Estados Unidos. Eso van a ser las instituciones que ven arriba. Pero parte de lo que obviamente somos humanos, somos autónomos, nosotros tenemos que, para esta parte quizá lo voy a leer para que me entiendan un poquito mejor, pero las familias, ok. Damos sentidos a estas instituciones a través de lo que se conoce como lógicas institucionales, que según Thorin y su colega se refieren voy a leerlo como en español, como dicen que es, pero patrones históricos socialmente construidos de símbolos culturales y prácticas materiales, suposiciones, valores y creencias mediante los cuales los individuos organizan el tiempo, el espacio y proporcionan significado a su actividad diaria. Parte de lo que yo quiero que entiendan es que porque la escuela existe dentro de un centro de atención, vemos dos campos, uno que es el campo de justicia juvenil y el campo educativo que vemos dentro de una sola organización. Y parte de lo que me refiero a la escuela como una organización a vida. Y parte de lo que eso significa es que los actores que trabajan dentro de esa institución son los que tienen que al final del día entender estas lógicas y, por ejemplo, vas a tener personas que son entrenados, que son docentes, que son líderes de escuela, pero va a haber otros que son entrenados como seguridad. Su prioridad va a ser la seguridad. Va a haber otros que son psicólogos, ellos vienen de diferente entrenamiento. Así que tienes todas estas personas bajo la misma organización que están tratando de tomar decisiones sobre las vidas y las condiciones de los niños. Y parte de lo que lo que van a ver en el siguiente slide es que lo que yo quiero entender es cómo estos actores específicamente están tomando decisiones sobre las condiciones del estudio y cómo es que afecta el programa, cómo es que afecta las experiencias de los niños. Esa es la teoría. Los resúmenes de los resultados, tengo 3 resultados que voy a tratar de hablar y todos se conectan, pero uno de los resultados es que había 4 lógicas organizacionales más sobresalientes que salían cuando hablaba con los adultos. La segunda cosa que encontré es que la lógica dominante es la lógica de seguridad y protección. Y la tercera cosa es que lógicas a veces lo que vemos es que compiten, se fusionan. Y no sé si la palabra es colisión, pero I'm trying to say compete. Ajá. Cuando vi la palabra no me sonaba bien, pero dije, pues, sí, como collision, chocar. Y estas son las 4 lógicas que en tener las entrevistas con los adultos, estas fueron las 4 que salieron, que más fueron mencionadas por los actores dentro del centro de atención. Para esta parte del análisis, analicé varios documentos publicados por el centro de atención, incluyendo boletines informativos, reportes anuales, su sitio de web, y al hacerlo me di cuenta que la toma de decisiones y los enfoques de los actores sociales estaban estrechamente ligados a su formación educativa y profesional.
a lo que entendían como su papel y y en algunos casos a lo que percibían como las necesidades de los jóvenes. En total identifiqué 7 lógicas, pero para el propósito de este artículo sí me enfoqué en las que fueron más destacadas y que condujeron a cambios materiales dentro del centro, que fueron las lógicas de seguridad y protección, el cuidado psicológico, lógicas. También fue algo que usaban logics of evidence-based decision making, que es en Estados Unidos se usa como para describir cambios que son apoyados por ciencia científica de las decisiones que están haciendo y equidad educativa. Y para lo que quise hacer aquí es darles ejemplos de cómo yo estoy entendiendo la relación entre las lógicas y los cambios organizacionales. Y las lógicas, y parte de lo que quiero también explicar es que parte de la razón que las lógicas son importantes de entender es porque las lógicas median la creación de sentido de las personas y se utilizan para evaluar sus actividades cotidianas y organizar esas actividades en el tiempo y en el espacio. Esto, por supuesto, es importante porque su sentido y toma de decisiones influye en los tipos de programas y servicios que luego desarrollan, que los jóvenes experimentan mientras que están encarcelados. Así que aquí quería capturar visualmente ejemplos de cómo vi estas diferencias lógicas se estaban desarrollando y daban forma a cambios dentro del centro. Pero en vez de leerle todos los cambios, mejor les voy a hablar de un cambio en donde vi. Voy a dirigir su atención a la señora Conover, que aquí pongo como administradora número 3, pero se representa como quien utilizó específicamente la lógica de cuidado, psicología, dada su formación como consejera con licencia para abogar por cambios organizacionales relacionados con los servicios de salud mental. En el transcurso de los 3 años que estuve en este centro de atención, fui testigo a cómo señora Conover expresaba su insatisfacción con la falta de servicios de salud mental, hasta el punto de que durante los siguientes años abogó y implementó varios cambios en todo el centro, incluyendo bajo su carga de ella, expandieron la división de salud mental, que incluyó la contratación de 2 técnicos de salud mental a tiempo completo, la creación de una oficina de consejería diseñada para las juntas con los niños, porque antes de eso los consejeros estaban en una área pública con los niños, en donde los niños no tenían privacidad de poder hablar de lo que estaban pasando dentro del lugar. Aseguró fondos para una nueva asociación con una clínica de salud comunitaria que proporcionó personal adicional para cubrir las noches y los fines de semana. Y otra cosa que puse los panales de privacidad. Antes de que llegara la señora Conover, son los cuartos de los niños son cada niño tiene su propio cuarto en donde hay una cama y hay el toilet, el baño, ahí mismo usan el baño, pero las puertas tienen como una ventanita que está a lo largo de la puerta, así que si pasa un adulto y el niño está usando el baño, van a ver al niño usar el baño. Y ella como entró dijo, no, esto no es un derecho que debemos de proteger, que los niños merecen la privacidad. Estos fueron cambios de como ella, como entrenada psicóloga, consejera, ella dijo, voy a entrar, voy a usar mi poder y voy a hacer estos cambios. Pero señora Conover, lo que yo diría no es buen ejemplo en particular porque era una de las administradoras con más poder en el lugar en donde ella podía aplicar para agarrar dinero para hacer estos cambios. Pero lo que vemos es que por lo regular, estas ya son todas las imágenes, van a empezar las imágenes del centro de juvenil. Al analizar los datos de la entrevista y los documentos, descubrí que aunque los actores sociales utilizaban una variedad de lógicas dentro de sus roles, la lógica más ampliamente enfocada y discutida en todos los actores organizacionales, independientemente de su rol,
era la lógica de la seguridad y la protección. En lo que sigue van a ver que la lógica de seguridad y protección se invocó 78 veces en 10 entrevistas con 7 actores sociales diferentes. La lógica de la seguridad y la protección, que yo interpreto como una derivado de las lógicas carcelarias raciales, se refiere al incesante enfoque organizacional del centro de mantener la seguridad y la protección a través de políticas, procedimientos, prácticas que refuerzan y priorizan la vigilancia y el control social, a menudo desperdiciando los esfuerzos de otros actores sociales para transformar el contexto carcelar, porque les voy a dar un ejemplo de donde una maestra trató de cambiar en la cultura del salón y lo que pasó fue que últimamente cancelaron el programa. So, aquí hay un ejemplo para demostrar estos resultados. Requerí una consulta que realicé en el vivo. El vivo es un software de cualitativo. Pero esta es una porción para el artículo. Analicé todas las entrevistas, pero han sido muchas, no se hubieran visto. Me parece seleccioné a personas que representaban diferentes divisiones dentro del centro. Y parte de lo que vemos es que no importa la posición de la persona, los primeros 3 son administradores, son los líderes de la escuela, es el supervisor de seguridad, la mental technician, la consejera. Todos invocaron la lógica de seguridad y protección. Pero lo que vemos, y hay una investigadora que se llama Amy Binder, se refiere a algo que se llaman home logics, que dice que ciertas lógicas, dependiendo en su formación, van a ser las lógicas que invocan. So, lo que vemos es, por ejemplo, cuando ves a los 2 líderes de escuela, la segunda lógica más invocada es equidad educativa. Vemos lo mismo para los administradores 1 y 2, pero si ven, separé la lógica de atención psicológica porque lo usaban diferentes. En Estados Unidos, en los 2010, fue bien popular el uso del Positive Behavior Incentive System, que viene siendo como el uso de incentivos para corregir comportamiento de los jóvenes. En la forma en que administrador 1 y 2 lo usaron, ellos se estaban refiriendo específicamente de la forma en que los que trabajan con seguridad, ellos son los que implementan PBIs. Ellos no son los maestros, no son los consejeros, son la seguridad que implementan eso. Así que ellos se estaban refiriendo a eso, pero específicamente con Cognitive Behavior Therapy y PBIs. Al contrario, si ven igual, si ven el supervisor de seguridad, igual él también está invocando la lógica de psicología, pero exclusivamente con CBT. Igual si vemos la administradora, señora Conover, que les dije, y también la consejera, ellos también están invocando la lógica de psicología, pero ellos están dando psicología más expansiva, no nomás teniendo que ver con con la seguridad. Hizo parte de lo que vemos y en el artículo, de hecho, me refiero a ello como colliding, coalescing y competing, que es la forma en que lo describiría en inglés. Y entonces para este tercer hallazgo mostraré cómo los actores organizacionales navegan por estas diferentes lógicas y cuándo y cómo estas lógicas a veces se compiten, se fusionan y chocan. Voy a guiarles a través de un ejemplo extendido de lógicas de colisión. Describo un incidente que ocurrió entre una maestra de arte y el personal de seguridad que ilustra la lógica de la decisión basada en la evidencia que chocó con la lógica de seguridad y protección.
La lógica de la toma de decisión o evidence-based decision making basada en evidencia surgió de dos frases que usaban en los documentos o en las entrevistas que se refería a investigaciones basadas en evidencia y programación basada en la evidencia, que aparecían en los documentos, en las instalaciones, las notas de campo, y la lógica de decisión basada en la evidencia tal como lo describen los administradores, los líderes escolares y la personal seguridad se refiere a las decisiones y prácticas que adoptaron en función de lo que la investigación argumenta que era efectivo. Fue parte de un cambio filosófico más amplio que desarrolló a través del sistema judicial juvenil en Estados Unidos a partir del 2010, en que los actores organizacionales se alejaron de las formas más punitivas y adoptaron prácticas más rehabilitadoras. En el 2017, la señora Thomas, que es una artista muralista y también enseñaba clases de arte, fue invitada al centro de detención para pintar algunos murales como parte de un esfuerzo por hacer que las instalaciones se sintieran menos institucionales y más propicias para la rehabilitación. Si bien el objeto original de la asociación eran los murales, la contrataron para los murales, pero al estar allí ella empezó a hablar con los administradores y les dijo, ¿saben qué? Quiero invitar a los niños a que pinten conmigo, porque cada vez que pasan hacen preguntas, les llaman la atención, y después de un tiempo los administradores se dieron cuenta que los niños tenían esa curiosidad, así que aplicaron y recibieron una subvención en donde pudieron contratar a señora Thomas como la primera maestra de arte dentro del centro de detención. Como resultado, la señora Thomas creó un nuevo entorno de aprendizaje dentro del centro donde los jóvenes podían aprender y practicar arte, así como explorar nuevas identidades artísticas. Estos cambios, sin embargo, vinieron con su propio punto de desafíos. Las imágenes que ven aquí son todas de ese programa, en donde los niños están pintando los murales, están afuera. Y parte, voy a enseñar, lo que dijo en inglés, pero se lo voy a enseñar también en la mejor manera que lo pude traducir. Pero a los pocos meses de asumir su nuevo cargo, la señora Thomas desarrolló un curso de arte en que invitaron a los jóvenes que diseñaran sus propios zapatos, utilizando las técnicas artísticas que habían aprendido en la clase. Al acercarse al fin del proyecto, el personal de seguridad expresó algunas preocupaciones sobre los zapatos, alegando que algunos de los diseños eran inapropiados y estaban asociados con pandillas. Aunque el proyecto se aprobó por adelantado, los administradores ya habían dicho que estaba bien. En la última semana que los niños habían completado el proyecto, los de la seguridad entraron y dijeron que no iban a poder usar sus zapatos. No nomás les quitaron los zapatos, trajeron un bin de la basura y los tiraron enfrente de los niños, en donde enfrente de ellos vieron que sus zapatos los iban a tirar. Según la seguridad, los niños iban a poder recibir los zapatos al ser liberados, pero nunca pudimos confirmar si de hecho pasó eso. Y la señora Thomas, al entrevistarla sobre lo que había pasado, me dijo, definitivamente tengo una visión diferente de esas cosas que los supervisores. Y eso es difícil para mí porque tengo que trabajar dentro de la estructura, ¿verdad? Pero cuando se trata de arte y particularmente con adolescentes, en un mundo perfecto ya están lidiando con la identidad en su mayor parte. Estos niños ciertamente están lidiando con la identidad y los grupos a los que pertenecen. Así que quiero que estén tirando carteles de pandillas en sus zapatos para crear confusión ahí. No, pero también me doy cuenta de que eso es parte de su identidad. No sé si ven, pero de hecho los zapatos que están abajo dicen free, dice libertad. Entonces, a pesar de los beneficios terapéuticos, conductales, personales de los jóvenes, aprenden y practican el arte que se detallaron claramente en las solicitudes sobre subvención.
que se utilizó para contratar a la señora Thomas, el personal de seguridad aún usó la lógica de seguridad y protección cuando sentían que una práctica violaba las condiciones necesarias para mantener el entorno, el personal y los jóvenes seguros. Eso, sin embargo, no fue fácil de entender para la señora Thomas como artista y maestra, cual me dijo, creo que, y eso es cierto con cualquier institución, incluso con una escuela secundaria pública, cuando estás en una especie de burocracia, cuando se va a avanzar hacia la forma institucional de hacer las cosas porque hace, así es como es, así es como funciona. Y en el arte, por la naturaleza de lo que es la poesía, la música, las artes visuales, va a chocar contra eso. Casi tiene que hacerlo, simplemente no va con ese sistema. Este fragmento, junto con el anterior, muestra cómo la señora Thomas estaba dando sentido y navegando por la tensión entre las lógicas de su propio hogar y la demanda institucional de seguridad y protección. Aunque no usaba el lenguaje de lógica organizacional, la señora Thomas estaba describiendo el choque de lógicas. La lógica de la seguridad y la protección no solo fue visible y sentida por los involucrados, incluyendo los niños que tuvieron que ver sus zapatos que los tiraron, sino que también puede desperdiciar y desalentar la innovación y la creatividad en individuos como la señora Thomas, que estaban intentando resistir la lógica de la seguridad y crear oportunidades de aprendizaje más humanas y más expansivas para los jóvenes. Para las personas que quizá están familiarizadas con el estado encarcelario o han estudiado estos problemas, es probable que estos hallazgos no sean necesariamente sorprendentes, ¿verdad? Porque es una prisión, pero de hecho la mayoría esperaría que en un centro de detención juvenil, dados sus orígenes y dados históricos, funcionaría de acuerdo con lógicas carcelarias racializadas. Aún así, este estudio demuestra los procesos mediante los cuales las lógicas de la seguridad y protección y por extensión la lógica carcelaria racializada se sostienen y se reproducen, y el papel que juegan los actores dentro de estos lugares que lo mantienen. Estos hallazgos también demuestran que incluso cuando hay buenas personas tratando de hacer un buen trabajo, como vimos con la señora Thomas, con la señora Conover, que están tratando de crear unas condiciones más humanas, estos espacios no fueron diseñados o no fueron creados teniendo en cuenta la dignidad humana, el aprendizaje y la vida de estos jóvenes. De tal manera que cuando esas prácticas y entornos de aprendizaje existen en un contexto carcelario, operan como focos o a menudo son fugitivos o de corta duración o dependientes de unas pocas personas, y cuando esas personas se van, también se van los programas, también se van esas prácticas que quizás son más humanas. Como tal, esta presentación destaca casi paradójicamente cómo los esfuerzos para reconstruir las experiencias y las condiciones de vida para los jóvenes encarcelados, invocando lógicas alternativas como la lógica de equidad educativa, de alguna manera pusieron las lógicas de seguridad y protección más al frente de la organización. Y en los últimos minutos nomás les quería mencionar que en el tiempo que he estado en la UCLA, que viene siendo casi el año, también he empezado otro estudio en donde específicamente estoy estudiando las experiencias de mujeres latinas que han sido encarceladas en el estado de California, y esto incluye personas, mujeres latinas transgénero y también hombres transgénero que han sido encarcelados en sitios correccionales de mujeres. Este es un estudio que ahorita, de hecho, estoy en los mediados, y actualmente hemos entrevistado 32 mujeres, pero tenemos 80 mujeres que nos han contactado que quieren ser parte del estudio,
y específicamente queremos estudiar el papel de la violencia en la vida de latinas, específicamente en California, sus historias de contacto legal criminal y sus trayectorias educativas antes, durante y después del encarcelamiento. Y la otra cosa que quería mencionar es que con unos colegas, de hecho, el doctor Ricardo Cepeda Orozco, que es un profesor en la UDG, y Dani Murillo, que es un subdirector de Underground Scholars, que es una organización durante el estado de California que es estudiantes que es para estudiantes en las universidades de California, que son personas que han sido encarceladas. Estamos planeando y en el próximo año vamos a aplicar para una subvención en donde para estudiar las experiencias de personas específicamente que fueron encarceladas en Estados Unidos, pero han sido deportadas a México. En abril tuvimos un convivio en la Ciudad de México, en la nueva universidad de la Ciudad de México, en donde invitamos personas de diferentes instituciones de México, de Brasil, de Argentina, Chile, y tuvimos el convivio en donde prácticamente invitamos a personas que nos dijeran de sus experiencias como personas deportadas a México, y tuvimos la oportunidad de llevarnos a algunos estudiantes de la UCLA, que son estudiantes que han sido encarcelados, que ahora son estudiantes de maestría, estudiantes de la licenciatura, y queremos mejor entender cómo en México podemos mejor apoyar a estudiantes cuando regresan a México y quieren seguir con sus estudios. Y estamos viendo que hay varias barreras que esos estudiantes al llegar no reconocen sus trámites, no reconocen sus estudios en Estados Unidos. Así que es una área de investigación en donde obviamente nos gustaría colaborar específicamente con Baja, porque, por ejemplo, Ricardo está en Guadalajara, tenemos otro colega en la Ciudad de México, pero sentimos que es necesario también tener obviamente representación en Baja. Y lo último que les estuve diciendo, lo último, ¿verdad? Pero ya lo último, quiero que todos vean esta imagen porque se me hace una de las imágenes más bonitas de mi estudio. La palabra que están pintando es grow, que quiere decir crecer. Y si se llevan nada más de mi estudio, ¿verdad? Lo que les pido es que cuando estamos hablando de temas de encarcelamiento de jóvenes, estamos hablando de niños a veces de la edad de 13 años. Y para mí, cuando veo esta imagen y dice grow, dice crecer, yo encuentro la ironía de esta imagen porque ¿qué significa en este contexto pedirle a los jóvenes que crezcan y se desarrollen cuando literalmente están enjaulados en centros de detención juvenil que no son diseñados para el bienestar de los jóvenes? Muchísimas gracias por la presentación, gracias al auditorio. Voy a ser muy breve porque seguramente tendrán otras preguntas sobre el estudio, más que mi reacción a la presentación y la lectura de unos textos de Ulises. En primer lugar, yo creo que una de las cuestiones que nos preguntamos y tendríamos que replantearnos y estudiar a fondo es qué es la vulnerabilidad. Digamos, es una cuestión que escuchamos, sobre todo a veces con la niñez, la adolescencia, pero dependerá muchas veces, a veces de cómo se nace, en dónde se ubica geográficamente, como para repensar una situación en la que pueden llegar muchos jóvenes, ¿no? En México y en Estados Unidos, o sea, ¿quiénes son los vulnerables? A veces los vulnerables de los vulnerables, ¿no? Puede uno encontrar diferentes matices en ello. En términos de reacción, también uno podría ver en la presentación como uno a veces ve estadísticas en relación a la lengua, por ejemplo,
quienes son hablantes de una lengua y no, que las estadísticas dicen mucho, ¿no? Y yo creo que en la primera lámina puso énfasis de qué cifras estamos hablando. ¿Son 2 millones? ¿Son 3 millones, 4 millones? ¿O quienes se invisibilizan en función de esas cifras que se presentan y que pueden modificar, que parece que con la última cifra que presentó han decaído y un sistema que prevalece se modificó? Y no es así si uno empieza a ver quiénes están dentro de esas cifras, las minorías. Entonces, a veces hay que poner mayor, digamos, tener como muy claro en dónde se pone el acento cuando uno revisa estas cifras, ¿no? Sobre cuándo estamos hablando. Hay desigualdades estructurales. Digamos, es algo que se ve claramente y hay algo que sobresale que a lo mejor hemos pensado muy poco en relación a una escuela que vigile y que castiga, y que aquí estos dos conceptos se mezclan como para ver este camino, este sistema. Aquí sí es un sistema instituido e instaurado en Estados Unidos entre la escuela y la cárcel, ¿no? Este camino que ella estudia, en donde de pronto esta escuela vigilante ya se convierte mucho más vigilante en otro espacio y que es muy naturalizado, ¿no? Este camino que se posibilita en Estados Unidos, aunque haya educación, consigue ser opresivo para los sujetos. Entonces es una escuela vigilante que posibilita desde, digamos, su institución este recorrido para algunos, no para todos. Y yo creo que es algo en lo que se tendría uno, digamos, que pensar. En este estudio, bueno, ella presenta estas lógicas y la importancia de sus hallazgos, pero hay otro más reciente que a través de viñetas recupera mucho las voces de los jóvenes. Y entonces sí se puede, y de la creación a ver, regreso, porque creo que son los mismos datos de este otro artículo, pero digamos, centra su atención más como en las voces de los jóvenes y de la creación de espacios. Me gustó mucho la imagen cuando ella está diciendo, bueno, esta es la parte conceptual que quiero explicar, y se veía así claramente, digamos, la parte de la escuela, pero también, digamos, esta parte de la prisión, y ella ponía un círculo. En este círculo, perdón, un triángulo. En este triángulo, lo que uno puede entender en este otro artículo, que lo pueden ver en su currículum en la UCLE, que lo pueden descargar de estas 3 viñetas sobre los jóvenes, es mucho más claro la posibilidad de crear espacios de formación o un tercer espacio en esta intersección, aún en el encarcelamiento. Y entonces, digamos, no nos quedemos con estos primeros datos, hay otros datos que, digamos, claro, porque de pronto uno puede quedar como muy opresivo con estos datos. Hay otros datos que permite ver el trabajo, ¿no? Digamos, en este espacio de esta escuela doblemente vigilante que posibilita muchas veces la deshumanización de los sujetos, y que es posible también en este tercer espacio que los sujetos recuperen no solamente su identidad, que aquí es claro, casi tirada a la basura, ¿no? Es simbólico de parte de los dos lados por la autoridad, pero también lo que puede significar para ellos puede ser muy duro, porque primero se les impulsa
y después nuevamente se les deja caer, ¿no? Dentro de este sistema. Es realmente duro. Pero en esta parte de las viñetas, recuperar lo que los sujetos, estos jóvenes, dicen de sí mismo, realmente que los define, es ir un poco más allá. Y esa parte también tiene que ver con el trabajo, con esto cierro de la doctora Muñiz, de involucrarse directamente, no solamente en términos de investigación, sino de intervención con los jóvenes. Es mucho más. Con esto termino, entonces les cedo el micrófono para preguntas. Yes, gracias. Iba a decir parte de lo que se... sí, en lo que le da el micrófono, pero parte de lo que se refiere, también tengo un artículo en donde hablo específicamente de los tercer espacios que los niños crean dentro de las cárceles, en donde ellos llegan a aprender, se apoyan, llegan a como tener nuevas identidades de ellos mismos para resistir las condiciones de la cárcel. Eso es parte de lo que se refiere y sí tenía una de esas, parte de uno de esos viñetas, por eso lo puse cuando estaban hablando, y es la niña hablando de cuánto ha aprendido estando en esta escuela y que se siente que por la primera vez puede ser estudiante de una manera que no ha podido ser en una escuela pública. Buenos días, Jenny Vilchis, doctorante del IDE. Mi admiración y respeto, doctora Julissa, desde que la conocí en octubre y que supe que estaba en la línea de etnografía, pues tuvimos oportunidad de hablar y pues en ese entonces teníamos preguntas, ahora tengo muchas más y pues ya sé que tengo que ceder el micrófono, pero dos cosas en particular. El tema es muy amplio, tendría ahí muchas preguntas, pero como etnógrafa me interesan dos cosas en particular. Me llamó mucho la atención su amplitud de mirada de hablar desde su propia persona, cómo fue que intervino en el tema, porque es algo en lo que yo también me he atorado en mi tesis y que me han dejado mis lectores de tarea que desde mí platiqué cómo fue que me inserté en el tema. Entonces, me llamó mucho la atención ese aspecto y me gustaría saber, la pregunta en concreto es, en su formación de etnógrafa, ¿eso venía en su formación o cómo surgió? Y la segunda es acerca de la observación. Wow, me quedé impactada de todo el trabajo de tantas horas, de tantas entrevistas y dije, ¿cómo pueden caber 500 horas de entrevistas? Y ahí va la pregunta, ¿qué instrumento utilizó? ¿Un diario de campo? De verdad, me gustaría ver, aunque sea un cachito, de ese diario de campo, o no sé si utilizó, porque me gustaría saber la cotidianidad, más bien. Es decir, ¿cómo le hacía? Es decir, usted iba, observaba, era observación participante, obviamente estaba ahí, y me imagino que después, en la tarde, entonces, eso es lo que me interesa, ¿cómo es el proceso? Gracias. Buenas ¿Hay alguna otra pregunta para la mejor que pudiera agrupar? ¿No? Bueno, empiezo con esa pregunta. Voy a empezar con la segunda pregunta. Sí fueron muchas horas. Por lo regular, lo que hacía es, trataba de ir al centro de detención de Florida una vez a la semana, sino a veces 2 o 3 veces, dependiendo si tenía más oportunidades. Por lo regular me quedaba todo el día de la escuela y empezaba el día a las 8:30 y los niños terminaban como a las 3:30. Me quedaba casi todo el día. El centro de detención, bueno, como muchas prisiones en Estados Unidos, quedan bien lejos. No, por lo regular no van a estar cerca de la ciudad y eso es por diseño, ¿verdad? Porque no quieren, hay un dicho en inglés, like out of sight, out of mind, en donde si no lo ves, no lo piensas. Y este centro de detención quedaba a 1 hora y media de donde yo vivía. Así que parte de mi proceso, como tenía que manejar y regresar a casa, usaba mucho los voice memos de mi teléfono en donde hablaba sobre mi experiencia del día. Esa era una de las formas. Y luego con Otter usaba
los voice memos en donde me los hacía en como memos y usaba eso como la base de mis memos analíticos. Aparte, cuando estaba dentro del centro de atención, yo tenía, hasta este día no sé explicarles cómo es que tuve el tipo de clearance, autorización. Yo entraba y pues, entraba como si fuera empleada me daban un radio. Las únicas condiciones que tenían es que tenía que tener un radio si había emergencia y tenía mis propias llaves. Yo podía entrar a cualquier salón, que lo único que yo no podía entrar es no podía entrar a los cuartos sola, pero podía entrar a las áreas de los niños. Así que por lo regular tomaba diferentes estrategias. Había unos días en donde iba a observar solo un maestro o maestra todo el día y miraba que las unidades entraban de los niños. Otros días seguía a un solo niño o niña y durante el día seguía a esa persona. Otros días iba a varios salones y también me dejaban entrar a la hora del almuerzo o lunch, sí, almuerzo, me dejaban entrar a la área donde ellos comían. Así que ese era el único tiempo en donde no me traía mi libreta, o la traía, pero la bajaba para que ellos supieran que durante el almuerzo yo no estoy grabando. Pero cuando estaba en el salón siempre tenía mi pluma, mi notebook, y siempre les anunciaba quién era, que estaba, pero obviamente estoy ahí 3 años, la mayoría de los niños con tiempo ya sabían quién soy. Sí tomaba, tenía mi diario de campo, pero también llegaba a la casa y ya con eso mismo hacía las notas ya más completas en combinación con los memos que yo grababa. Esas son parte de las cosas. Y no me dejaban entrar con nada de tecnología, pero para las entrevistas me dejaban usar mi computadora. No podía usar un recorder. No me dejaban usar un grabador, mi teléfono, pero mi computadora sí. No sé explicarles cómo eso sí me dejaron, todas las entrevistas fueron grabadas con mi computadora. Esa es la primera parte. La primera pregunta. Yo tuve un comité que desde el principio ellos siempre siempre entendieron que este proyecto para mí también era bien personal. Siempre me apoyaron en eso y parte de lo que no dije en parte porque pues ya me estaban saliendo lágrimas, ya no me iban a salir las palabras, pero mi hermano mayor es el que tuvo experiencias en la cárcel pero él es 10 años más grande que yo, así que muchas de sus experiencias de mi hermano fueron cuando yo estaba chiquita, así que siempre entendí que si no estaba mi hermano, siempre sabía dónde estaba, pero mi familia, crecí con mi mamá que es mexicana, no hablábamos de dónde estaba mi hermano, nomás era como entendido que si no estaba, él estaba allá. Y nunca hubo un momento en donde nos sentamos y mi mamá que me dijera, ¿tienes preguntas o quieres saber más? Siempre quise saber qué fue lo que estaba viviendo mi hermano cuando estaba encarcelado y cómo lo afectó a él, porque mi hermano tiene una discapacidad cognitiva y por eso nunca fue a la prisión, siempre fue a la cárcel porque en parte su discapacidad lo pudimos usar en la corte para poder explicar que no necesario, que tenía que ver también con su discapacidad. Pero mi comité me apoyó por ejemplo, en mi tesis completa, sí tengo tengo varias, me imagino que son como unas 10, 15 páginas en donde hablo sobre mi relación a este trabajo, en donde hablo no necesariamente nomás de ser la hermana de alguien que ha estado encarcelado, pero también mis experiencias como maestra en estos lugares. Y de hecho, fueron mis estudiantes que me sugirieron que trabajara con niños porque yo de hecho trabajé la mayoría del tiempo con adultos y en San Quentin la mayoría de mis estudiantes tenía un buen porcentaje que en Estados Unidos les llamamos lifers o juvenile lifers, que son gentes que han sido convicted,
Convictos, pero por vida. Nunca iban a salir. Y ellos me decían, Julie, like, nos gusta que vienes y pasas ese tiempo con nosotros, pero ve, trabaja con niños porque hubiera tenido una experiencia en mi vida si hubiera conocido a alguien como tú antes. Ellos fueron los que me empujaron a que trabajara con niños, porque yo realmente planeaba estudiar las experiencias de los que iban a estar ahí por vida, porque no tenemos manera de entender. En Estados Unidos, cuando estudiamos la enseñanza en prisiones, por lo regular, los datos que vas a ver son datos de, por ejemplo, si ha interrumpido el ciclo en que, porque en Estados Unidos hay una estadística que una persona que sale de prisión dentro de 3 años va a regresar. Cuando estudiamos la educación, parte de lo que dicen es que va a interrumpir ese ciclo. Ese es un dato que vas a ver. El otro dato que vas a ver es el número de, por ejemplo, personas que han completado el bachillerato, el colegio, y luego el tercer dato que vas a ver, o estadística que vas a ver, es para los que salen, qué tipo de trabajo tienen después. Y como alguien que enseñaba en estos lugares, por ejemplo, las personas que iban a estar ahí por vida, ¿qué datos tenemos para capturar lo que significa aprender para esas personas? Y siento que eso siempre ha sido insuficiente, no tenemos manera de capturar el impacto de identidad, porque lo que yo vi es que cambiaba la persona. Puede ser una persona que iba a pasar el resto de su vida adentro, pero esa persona ahora era maestro. Esa persona ahora fundó un programa en donde ayudaba a los jóvenes dentro de la cárcel. Y yo quería mejor entender por qué esas historias no sabemos. Mi comité me dijo, tú haces el proyecto que quieres, que amas, que te da luz, y siempre me apoyaron con eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carla. Hola, buenos días. Al igual que Jenny, yo también soy parte del programa de doctorado de líder del instituto. Y a mí me gustaría saber, bueno, habla de una población vulnerable de estudiantes, ¿no? Pero me gustaría saber cómo la política extrema que tiene Trump en este momento ha afectado a estos estudiantes que pertenecen a esta institución. Pues me imagino que en las noticias yo he visto que los docentes o los directores de los institutos pues no permiten que la ICE entre a estas escuelas y protegen a sus alumnos, pero me imagino que estos niños no tienen ese pues a un docente o un director que los proteja. Entonces me gustaría saber si hay algún reporte o cómo lo ve, cómo va a afectar. Gracias. ¿Cómo contestar? Trump tiene una relación bien interesante a los estudios de prisiones. Bajo su primer presidencia en el 2016, a ver cómo lo explico. En el 1994 se cortaron los fondos porque estudiantes que son encarcelados que quieren seguir y estudiar su licenciatura, su posgrado superior, aunque estén encarcelados, tienen derecho al exceso de fondos para poder seguir sus estudios. Obviamente no todas las prisiones tienen colegios que vienen y enseñan, pero en el 94 se cortaron esos fondos. Trump en el 2016 básicamente lo que hizo es dijo, voy a experimentar a ver si esto funciona. Y él trajo para atrás el dinero para las personas encarceladas. Y fue bajo un pilot en donde dijo, si veo las estadísticas y veo que sí mejoran, voy a traer The Pell Grant. Y funcionó y escogió ciertas prisiones para ver si el programa sirvió. Vimos los números en donde más personas agarraron su licenciatura y bajo Trump regresó el dinero para las prisiones, y ahora estamos viendo que hay más prisiones que ahora van a tener, más cárceles y prisiones que van a ofrecer a un colegio.
De hecho, UCLA, ahorita Oakland, está en el proceso de también está tratando de traer la licenciatura a una prisión de mujeres cerca del área. Ahorita estamos movilizando los rectores y la facultad para que apoyen esta iniciativa. So, en ese respeto, Trump no sé qué es su interés, no te pudiera decir, no lo entiendo, no sé por qué tomó interés en esta población, pero eso sí fue algo que hizo y ha ayudado bastante. Pero también lo que, no sé si han visto este reporte, pero la semana pasada tomaron 500 niños que estaban dentro de foster care o en el DIF y eran niños que eran indocumentados y se los quitaron a las familias en donde estaban. Y todos esos niños ya están en un centro de migración. So, no es para decir que tiene buenas intenciones, porque estamos viendo que sí está atacando también a los niños. En Los Ángeles, por ejemplo, ahorita estoy también tratando de desarrollar un estudio en el campo se llama Los Padrinos y Mary J. Nerdoff, son centros de detención en Los Ángeles. Sabemos que hay niños dentro de estos dos centros que son indocumentados. Cuando de hecho fui con uno de nuestros colegas, Tyrone Howard, conocí a varios que eran de Honduras que no tenían papeles. Sé que existen y hay niños dentro del sistema, pero yo que sepa ahorita el condado de Los Ángeles y el County Office of Education sí está protegiendo a esos niños y no están haciendo los nombres de esos niños públicos, los nombres de los niños públicos por miedo de que entre también ICE, pero como les estaba tratando de explicar, a veces los condados tienen la discreción de juntarse por ejemplo, en este caso, el County Office of Education, el Condado de Educación de Los Ángeles, ellos son los líderes que controlan la escuela. Son los mismos que están protegiendo las escuelas, pueden proteger a también los niños, pero de que yo he visto aún no ha ido por esta población de niños, pero sí ha venido por los que están en foster care. Pues muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Una vez más, las gracias a la doctora Julissa Muñiz por su presentación. Y yo les recomiendo que busquen sus artículos, son muy interesantes. Yo creo que permiten ampliar una discusión que deberíamos de tener sobre la niñez y adolescencia vulnerable. Gracias.